Las personas, lugares y situaciones en esta historia existen solo en mi imaginación y no son reales. No tienen ninguna relación con lugares o personas de la vida real. Esta es una obra de ficción. Atrapado en el mundo de los sueños, por Claudia Duarte Rocha. Capítulo 4. El carrusel de elefantes. El frío arremetía cada vez más contra la pequeña ciudad al norte del país. Habían rescatado a 6 pequeños, una mujer y un hombre del transporte escolar. Al conductor de la camioneta se lo habían llevado detenido para que declarara cómo habían acontecido los hechos y ver si coincidía con lo relatado por los testigos. Lilia estaba de pie al lado de la camilla donde habían colocado a su hijo. Lo llamó incesantemente y él parecía mirarla, pero sus pupilas seguían sin moverse. Se veía como un pajarito recién nacido que había caído de su nido. Subió a la ambulancia con él y todo el camino al hospital le habló sin cesar, pidiéndole que reaccionara. Los rescatistas lo atendieron mientras tanto. Le pusieron tablillas en un brazo, habían inmovilizado su cabeza y se la habían vendado, pues sangraba. Le clavaron agujas en sus pequeños brazos. Elías odiaba las agujas. Se escondía bajo la cama si veía una, pero ahora ni siquiera notó que se las estaban poniendo. Finalmente, le pusieron una mascarilla de oxígeno, mientras otra rescatista anotaba en una hoja lo que decían los otros dos. Lilia no entendía nada de lo que hablaban. Todo el camino al hospital fue un interminable infierno, en el que no podía dejar de pensar que su hijo jamás despertaría. Antes de llegar a urgencias, la ambulancia frenó de repente. Algo se les había atravesado. Los rescatistas sujetaron de inmediato la camilla, y Lilia por poco cae. Al incorporarse, vio hacia afuera por las pequeñas ventanillas de las puertas traseras. Un vapor se levantaba y se movía de forma extraña. Una silueta comenzó a seguirlos cuando volvieron a arrancar. Lilia volteó a ver a los extraños que seguían atendiendo a su hijo, pero ninguno parecía percatarse de esa situación. Volvió la vista atrás, pero ya no había nada. Tal vez estaba demasiado angustiada y su cabeza comenzaba a alucinar. El vehículo se detuvo y al instante un grupo de personas abrieron las puertas. Los rescatistas comenzaron a dar su informe mientras bajaban la camilla. Otro hombre, ya mayor, enfundado en bata, guantes y gorro azules, comenzó a revisarlo nuevamente. Pidió que llevaran el menor a hacerle una tomografía al ver el corte de la cabeza. Empujaron rápidamente la camilla hacia el interior del hospital con cuidado de no mover con brusquedad a Elías. Lilia intentó ir tras su hijo, pero una enfermera la atajó y con una suave firmeza la condujo a la sala de espera para que llenara el registro de ingreso del niño, prometiéndole que le informaría sobre su condición lo más pronto posible. Unas puertas abatibles la separaron entonces de su hijo. Lo llevaban corriendo por un interminable pasillo y sintió cómo el aire la abandonaba. Ya no supo cómo se mantuvo en pie, ni cómo llenó los papeles. Solo podía pensar en los ojos inexpresivos de su pequeño Elías. Todo daba tumbos. Elías veía a muchas personas extrañas moviéndolo de aquí para allá. Hablaban mucho, pero no les entendía nada. Las palabras no tenían ningún sentido, pero sabía que las conocía. Su mamá. La había escuchado llamarlo muchas veces. Él respondió, pero su boca no se movía. Le dolía tanto la cabeza. ¿Eso es una aguja? No, por favor, no me inyecten, gritó, pero parecía que nadie lo escuchaba, ni él mismo se escuchaba. Le había dolido mucho. No fue como las inyecciones que le habían puesto antes, pues se la pusieron en la muñeca, no en el brazo. Algo duro le presionó la nariz y las mejillas. Sintió calor en su cara al encerrarse su respiración en ese objeto. El hueco que había sentido todo el día en el estómago comenzó a crecer más y más. No sabía por qué, pero podría jurar que alguien los estaba siguiendo. Sabía que se encontraba en una ambulancia en movimiento, que ocurrió un accidente, aunque no supo cómo pasó.
Solo recordaba que la calle le dio vueltas de repente. Vio volar como muñecos a sus compañeros de escuela, y a Misterio sujetarse con fuerza de un tubo del autobús, que lo sujetó a él de la mochila, y de pronto todo se puso oscuro. Nuevamente el aire frío le caló de repente en el cuerpo. Lo cubrieron con una manta, mientras un señor con el rostro cubierto lo miró de forma extraña y le tocó la cabeza. Vio unas puertas que se abrieron a sus pies. Era un pasillo muy largo. Alguien detuvo a su mamá. Se sintió tan solo. Elías la llamó sin parar. «Mamá, mamá, ayúdame», pero no la dejaron pasar. Y nadie lo escuchó a él. Las luces del techo lo estaban mareando. Alguien le levantó los párpados y puso frente a sus ojos una pequeña luz que le lastimaba. Pupilas reaccionan muy débilmente. Escuchó que dijo alguien. Lo levantaron y sintió algo muy duro bajo su cuerpo. ¿Lo estaban amarrando? «¿Qué están haciendo? ¡No me amarren!», gritó sin cesar, pero no lo oyeron. Escuchó un ronroneo mientras la cama se movía hacia arriba y una gran máquina hacía un sonido extraño. Quería llorar, pero ni las lágrimas salieron. Vio algo moverse colgando de un semicírculo encima de él. Alguien se puso junto a la camilla. Su presencia era fría y le acarició la cara, pero no miraba a nadie. Todo se empezó a poner oscuro. «Mamá, estoy cansado», susurró débilmente. Esta vez, el personal del hospital lo escuchó desde la cabina donde controlaban la tomografía. Un médico entró inmediatamente a revisarlo, pero solo llegó para ver cómo su pequeño paciente cerró los ojos. Sus pupilas ya no reaccionaron. No sentía dolor o frío. No se escuchaba el rum rum de la máquina. No sentía el peso de su cuerpo. Sabía que estaba parado, pero no sentía nada bajo sus pies. Y al voltear hacia abajo, se dio cuenta que ni siquiera tenía pies. Eso lo asustó mucho, y comenzó a buscar alguna luz, pero no se veía nada por ninguna parte. Recordó una de las aventuras del abuelo Elías que le contó Tachita, donde él se daba cuenta que no tenía cuerpo y que estaba flotando sobre su cama, viéndose a sí mismo con mucho espanto. Según esa historia, el abuelo se calmó pronto y entendió que su espíritu había salido a dar un paseo volando por toda la sierra que tanto amaba. Entonces el pequeño Elías supo que ya no estaría más con su mamá y se puso muy triste. Comenzó a llorar. Pero si el abuelo pudo volar, él también podía. No tenía cuerpo, y según decían, los espíritus no pesaban, así que podía flotar y buscar una salida. No tenía idea de qué apariencia tenía ahora, pero sabía que podía tomar la forma que quisiera. Eso le había dicho la abuela Tachita. Comenzó a imaginar que volaba, y sintió que así era. Sentía como si el aire lo rozara, y entonces algo lo detuvo. Pudo ver otra vez su cuerpo. Llevaba la misma ropa de esa mañana. Intentó volar otra vez, pero en vano. Le pareció ver algo a lo lejos y entornó los ojos. Todo a su alrededor comenzó a cobrar forma, pero una muy extraña. Lo primero que vio fueron, sin lugar a dudas, las estrellas. Eran incontables puntitos blancos que lo llenaron todo, unas más grandes que otras, más brillantes, unas separadas, otras muy juntas, titilantes o de un color naranja claro. Pero el cielo no era negro como él lo recordaba, ni siquiera azul. Cuando sus ojos pudieron captar todo lo que le rodeaba, sintió un gozo enorme, una enorme paz. Parecía estar viendo la inmensidad del universo, pero era de un tono violeta, algunas partes rosas, otras casi blancas, como si estuviera dentro de una hermosa nebulosa. Las había visto en la televisión tantas veces que de inmediato pensó que su mente le estaba formando esa imagen para calmarlo. Sabía que tal vez su espíritu estaba en camino a reunirse con sus abuelos, y eso lo puso contento. Al fin conocería a su famoso y valiente bisabuelo.
pero después se sintió triste. Ni siquiera había podido decirle a su mamá que estaría bien. Ella debía estar llorando mucho. Tengo que volver a decirle a mamá que estoy bien y que este lugar es mágico, pensó. Dio vuelta buscando el lugar por donde había entrado, pero todo parecía ser igual a donde fuera que mirara. Sintió una suave luz sobre su cabeza, y una pequeña puerta se abrió encima. No era del todo blanco lo que veía del otro lado. Se sintió muy atraído. Quería ver lo que había dentro. Con solo pensarlo, sintió que empezó a elevarse. Podían verse cosas moviéndose ahí dentro. Tal vez sea el cielo, pensó. Soy muy pequeño y no recuerdo haber hecho cosas tan malas como para que me manden con la gente mala. Casi podía ver lo que había dentro, pero algo lo detuvo. Era un suave susurro, como una canción. Volteó hacia el universo buscando su procedencia, pero no había nada diferente. Algo lo llamó desde la puerta. Miró, pero no había nadie ahí. Seguía escuchando algo que no provenía de ahí dentro, y entonces algo llegó a su nariz. Un olor tan familiar que le llenó de una enorme alegría el pecho, y al instante dio media vuelta. Sintió que lo llamaban desde la puerta nuevamente, pero esta vez no volteó. Tenía que saber de dónde venía ese olor y por qué lo conocía. Comenzó a vagar por mucho tiempo por aquel universo, buscando el origen del susurro y el olor tan familiar. Ya no supo qué pasó con la pequeña puerta, si se cerró para no dejar pasar a alguien indeseado, o si seguía esperando abierta su regreso. De pronto, silencio. Miró para todas las direcciones, pero el susurro había desaparecido. No sabía cuánto tiempo estuvo dando vueltas de aquí para allá, antes de encontrar el olor otra vez. Ahora era más fuerte. Era algo dulce que sentía que le traía recuerdos que hacía mucho había olvidado. El susurro volvió también. Era un tarareo. Supo que era una canción de cuna. ¿Mamá? Gritó. El canto seguía. Cada vez se escuchaba más fuerte. Estaba convencido que iba en la dirección correcta, hasta que encontró el origen, pero no era lo que esperaba. Ante él había una columna de luz morada brillante. Muchas lucecitas blancas danzaban dentro de ella, como el polvo que se ve en un rayo de sol que entra por la ventana. En medio de las lucecitas había 3 gigantescos elefantes dando vueltas como un carrusel. Movían las patas muy lento, subían y bajaban sus trompas para después llevárselas a la boca, como si desprendieran algo de aquella luz para luego comérselo. Quedó completamente sorprendido. Sintió miedo, pero su curiosidad ganó. Fue acercándose lentamente. La canción y el olor se hacían cada vez más fuertes. Cuando estuvo más cerca, pudo ver que esas pequeñas lucecitas parecían tener alas y volaban sin ningún orden en particular. Pero ahora notó que algunas ascendían hacia el origen de la luz morada, y otras más entraban. La puerta de luz blanca volvió a aparecer muy cerca, a su izquierda, y se abrió. Alguien lo llamaba con urgencia desde adentro, y al mismo tiempo uno de los elefantes giró su cabeza hacia él. Pudo verse reflejado en los enormes ojos, y recordó dónde había escuchado esa canción, de quién era ese olor. Vio el recuerdo como si lo estuviera viviendo otra vez. Estaba en la habitación de su mamá, pero lucía algo diferente. Ella le cantaba la misma canción de cuna que lo había atraído. Lo calmaba cuando algo lo espantaba, aunque no entendía las palabras. El olor era de su madre cuando él era un recién nacido, y ella lo acurrucaba en su pecho. La veía sonriente, llenándolo de besos, cantándole a su pequeño solecito, como solía llamarlo. Le tarareó esa canción en cuanto lo tuvo en brazos al nacer, y a él le encantaba. Pudo verse sus pequeñas manos que se movían sin control. Sintió las delicadas caricias de su madre, y entonces recordó toda su vida.
No había duda alguna. Estaba muerto. O tal vez no. La abuela Tachita le dijo una vez que las almas atraviesan un túnel de luz para llegar al lugar donde van a descansar el resto de su inmortalidad. Volteó a ver la iluminada puerta. Si la atravesaba, ya no habría marcha atrás. No tuvo nada que pensar para decidir hacia dónde dirigirse. «Mamá», dijo mientras se dirigía a los elefantes. La puerta blanca se cerró lentamente para luego desaparecer. Sintió cómo algo lo arrastró en cuanto tocó la luz morada. No podía controlar a dónde iba. Ahora era una más de esas lucecitas que danzaban alrededor de los elefantes. Y se habían vuelto aún más grandes. Pudo verlos por todos los ángulos, su extrema lentitud, su piel dura. Los rozó unas cuantas veces y los pelos de sus rabos eran tan gruesos como los árboles más viejos del parque de su colonia. Comenzaba a disfrutar de ir de aquí para allá, entre las patas y las trompas, cuando casi choca con otra luz. Pudo ver una cara en ella. Los dos se espantaron, pero siguieron su camino. Cada vez estaba más cerca de la cima. Ahí no se veía nada, solo negrura. Tal vez por ahí estaba la salida para regresar con su mamá. Al fin entró. No se escuchaba nada, y apenas si se veían las otras lucecitas que aparecían y desaparecían por doquier. Entonces pasó algo inesperado. Entró una enorme trompa, lo succionó, y quedó atrapado junto con otras pequeñas luces que querían volver arriba. Luego, para su sorpresa, vio abrirse la boca del elefante que controlaba aquella enorme trompa. Tenía unos colmillos horribles. No sabía que los elefantes tuvieran los dientes así. Quiso escapar, pero al estar más cerca de la boca, pudo saber que el olor que lo había traído provenía de ahí. El canto también estaba ahí dentro, más fuerte y más claro. Ya no se resistió más y dejó que el elefante lo comiera junto con los otros que, al parecer, también habían aceptado seguir en esa aventura. Se esfumó la luz. No podía ver nada. La canción siguió en un tarareo, y el olor ahora era inconfundible. Su madre debía estar ahí. Todo se iluminó de repente y lo dejó cegado una visión de una tierra enorme. Estaba flotando sobre un mundo que de inmediato supo que no era el suyo.